Un ciclo de vida extraordinario. El camaleón de Laborde. El camaleón de Laborde es endémico de Madagascar, una isla conocida por su increíble biodiversidad. Esta especie se encuentra principalmente en los bosques secos y espinosos del suroeste de la isla. Estos hábitats experimentan una marcada estación seca y una corta pero intensa estación de lluvias, condiciones que han moldeado el extraordinario ciclo de vida del Furcifer labordi. El camaleón de Laborde es una de las especies más fascinantes y enigmáticas del reino animal. Este pequeño reptil posee un ciclo de vida inusualmente breve y único, que ha capturado la atención de científicos y amantes de la naturaleza por igual. Adaptaciones y supervivencia. El camaleón de Laborde ha desarrollado varias adaptaciones notables para sobrevivir en su hábitat. Nacido bajo las primeras lluvias de noviembre en Madagascar, este camaleón emprende una carrera contra el tiempo, pues su esperanza de vida es de apenas 4 a 5 meses, el más corto entre los vertebrados terrestres. A pesar de su efímera existencia, el camaleón de Laborde vive la vida a toda intensidad. Su crecimiento es vertiginoso, alcanzando la madurez en tan solo 3 meses. Una vez que los camaleones de Laborde alcanzan la madurez, se dedican a la reproducción. La temporada de apareamiento se lleva a cabo a mediados de la temporada de lluvias, entre enero y febrero. Los machos se vuelven particularmente agresivos durante este periodo, compitiendo ferozmente por las hembras. Los camaleones de Laborde son conocidos por su impresionante capacidad para cambiar de color. Utilizan esta habilidad para camuflarse en su entorno, comunicarse con otros camaleones e incluso expresar sus emociones. Los machos, en particular, exhiben patrones de colores vibrantes durante el cortejo para atraer a las hembras. Tras un breve pero intenso cortejo, las hembras depositan sus huevos durante la estación seca, bajo tierra, y permanecen en un estado de latencia protegidos en el suelo, donde esperan la llegada de las próximas lluvias, para que un nuevo ciclo de vida comience. Esta estrategia asegura que la nueva generación emerja justo cuando los recursos están disponibles, optimizando sus posibilidades de supervivencia. Después de la temporada de reproducción, tanto los machos como las hembras mueren, y no queda ningún animal adulto de esta especie vivo sobre la Tierra. Las hembras de camaleón de Laborde experimentan una explosión de colores justo antes de morir, un fenómeno aún no comprendido del todo por los científicos. Este fenómeno se conoce como semelparidad, una estrategia reproductiva, en la que los individuos mueren tras un único evento reproductivo. Así, los huevos depositados son los que aseguran la continuidad de la especie, permaneciendo en diapausa donde el desarrollo y el crecimiento del organismo se detienen, y su metabolismo se reduce considerablemente durante la estación seca, para eclosionar nuevamente con las lluvias del siguiente año, cuando el agua y los recursos alimenticios son abundantes. Es entonces cuando estos camaleones crecen rápidamente y se reproducen. Su rápida tasa de crecimiento y maduración es crucial para aprovechar al máximo el breve periodo de abundancia. El camaleón de Laborde juega un papel vital en su ecosistema. Como depredador de insectos, ayuda a controlar las poblaciones de estos y otros pequeños invertebrados, contribuyendo al equilibrio ecológico. Sin embargo, como muchas otras especies de Madagascar, el camaleón de Laborde enfrenta amenazas debido a la destrucción de su hábitat y al cambio climático. La conservación de los bosques secos y espinosos de Madagascar es crucial para la supervivencia de esta especie única. Es fundamental proteger estos hábitats no solo para preservar al camaleón de Laborde, sino también para mantener la rica biodiversidad de la isla. El camaleón de Laborde es un ejemplo asombroso de cómo la vida puede adaptarse a condiciones ambientales extremas. Su breve y acelerado ciclo de vida, adaptaciones únicas y papel ecológico resaltan la complejidad y maravilla del mundo natural. Conservar su hábitat es esencial para asegurar que esta y muchas otras especies únicas de Madagascar continúen prosperando en el futuro. Preservar a este camaleón único no solo significa proteger una especie fascinante, sino también salvaguardar un tesoro y una joya de la biodiversidad. Su existencia efímera nos recuerda la fragilidad de la vida y la importancia de conservar los ecosistemas que albergan a estas maravillas de nuestro planeta. Déjame un comentario. Si te ha gustado, no te olvides de darle un like y suscribirte al canal. Un saludo, y nos vemos en el próximo vídeo.